En la naturaleza no existe el despilfarro. Nada sobra. Ningún recurso queda abandonado. Hasta la más pequeña partícula de materia orgánica es aprovechada. Incluso lo aparentemente desprovisto de poder alimenticio cuenta con un consumidor capaz de sacarle partido. Los restos óseos, por ejemplo, son devorados por el quebrantahuesos, pues en ellos todavía se esconden sustancias nutritivas. Cierra así, el raro buitre, todo un ciclo vital y abre al mismo tiempo este relato sobre quienes viven a expensas de los alimentos más insólitos. La sangre sustenta a centenares de animales. A menudo es lo único que buscan ciertos carnívoros, como la garduña. Sobre todo si encuentran la inagotable fuente de alimentos que supone la fauna doméstica. El cuerpo de un gran herbívoro se convierte en lugar de encuentro para multitud de parásitos comedores de sangre. Las moscas borriqueras buscan lugares inaccesibles para la cola del caballo. Los tábanos tienen, por boca, un duro taladro con el que alcanzan las venas superficiales de sus hospedadores. Bajo la pelambre, las glotonas garrapatas succionan plasma hasta aumentar 30 veces de tamaño. Miles de especies de ácaros, diminutas y hasta microscópicas arañas, parasitan todo tipo de animales, desde grandes mamíferos hasta los pequeños y acuáticos patinadores. Tampoco los peces se ven libres del acoso de los chupadores de sangre. Varias especies de pequeños crustáceos se han especializado en esta existencia parásita y se fijan, durante la mayor parte de su vida, al cuerpo de peces como la corvina o el pejerrey.
Los barros marinos carecen, en apariencia, de poder nutritivo. Pero las holoturias o pepinos de mar se encargan de demostrar lo contrario. Son comedores de fango. Su boca trabaja como una aspiradora. Con ella ingieren cieno que alimenta por tener restos orgánicos en descomposición. Comedores de tierra son también las lombrices. Tal vez los animales más importantes que existen. Su constante remover y su consumo de materia orgánica crean la mayor parte de la fertilidad del suelo. Hasta 8 millones de estos gusanos pueden vivir en una sola hectárea, lo que supone la ingestión de 50 toneladas de tierra anualmente. A pesar de su delicado aspecto, muchas mariposas se incorporan al plantel de animales consumidores de detritus e incluso de excrementos y cadáveres. Estas pertenecen al grupo de las doradas. Se trata de especies gregarias y siempre relacionadas con las zonas húmedas, pues también consiguen alimentarse de fango. Sobre la superficie de las aguas viven varios animales que solo comen los insectos que se ahogan. Patinadores y belias, capaces de llegar al canibalismo, son los principales carroñeros de las charcas y arroyos. También en el seno de las aguas dulces existen consumidores de cadáveres. Entre ellos se cuentan las sanguijuelas, normalmente más inclinadas a nutrirse con sangre. En esta ocasión, las voraces consumidoras de plasma sanguíneo comparten unos despojos con renacuajos de sapo. Los ditiscos presentan dos regímenes alimentarios. Durante su estado larvario son cazadores y solo comen presas recién capturadas. Ya adultos pasan a depender únicamente de los animales muertos que encuentran en el fondo de las charcas. Con frecuencia algunas especies se alimentan de varios recursos. Hay quien lo aprovecha todo. Y también casos tan singulares como el de los renacuajos, que son al mismo tiempo vegetarianos y necrófagos. El mayor número de consumidores de cadáveres se encuentra en los océanos. Allí, sobre todo a grandes profundidades, existen comunidades zoológicas que dependen por completo de los animales muertos, que literalmente llueven desde capas más superficiales del mar. No hace falta, sin embargo, viajar hasta los abismos para comprobar el gran número de carroñeros marinos y su eficacia. La muerte es aguardada también cerca de la costa. Los cangrejos son los primeros en acudir. Sus fuertes pinzas se encargan de abrir el camino a otros necrófagos más débiles, pero más numerosos. Las partículas olorosas que se desprenden del cadáver transmiten pronto un claro mensaje captado por los ermitaños, que acuden en masa al fácil banquete. Enterrados en los fondos viven muchos moluscos que también se han especializado en el consumo de carne muerta. Estos caracoles cuentan con una trompa eréctil donde se localiza un órgano olfativo muy perfeccionado, tanto
que puede localizar la situación de un cadáver a muchos metros de distancia. Los últimos en acudir son las quisquillas, crustáceos bien conocidos, aunque no tanto por sus costumbres alimentarias. Una vez más, queda demostrado que en la naturaleza la muerte nunca resulta inútil. Este continuo reciclaje de energía y nutrientes crea un lazo entre el final de un ciclo vital y el principio de otro. Los carroñeros o necrófagos cumplen un doble papel. Por una parte, aprovechan los cadáveres como alimento y, en consecuencia, se mantienen vivos. Por otra, su especialidad contribuye a mantener el ambiente libre de las infecciones derivadas de la putrefacción de los cuerpos muertos. Reunidas las 4 especies necrófagas más frecuentes en los fondos costeros, bastarán unos minutos para que desaparezca por completo el cuerpo de un pez de mediano tamaño. Morir es algo permanente y continuo. Millones de animales pierden la vida diariamente, ofreciendo numerosas oportunidades a los que se alimentan de cadáveres. Los carroñeros cuentan, pues, con uno de los recursos más abundantes que existen. Pero en la actualidad, los basureros son los puntos que concentran mayor cantidad de oportunistas. Millones de toneladas de restos comestibles quedan al alcance de los animales menos escrupulosos. A la cabeza de estos comedores de basura figuran las gaviotas. La facilidad con que actualmente sobreviven estas aves marinas es responsable de su espectacular aumento de población. Por eso, hoy pueden verse gaviotas casi en cualquier parte, incluso muy lejos de los mares. Vertederos al aire libre existen en todos los rincones. Allí, los restos vegetales son los más abundantes, pero muchos despojos cárnicos se suman también a las basuras un tanto irresponsablemente abandonadas. Por eso, algunos carnívoros han aprendido el camino que lleva a también provistas despensas. Incluso especies como la cigüeña blanca han cambiado parte de su régimen alimenticio.
Los milanos reales se han especializado igualmente en el aprovechamiento de los sobrantes de la industria cárnica. Cornejas, cuervos, urracas y grajillas no comen en realidad otra cosa durante la mayor parte del año. Incluso los estorninos, consumidores habituales de grano e insectos, visitan gustosos el basurero. Las únicas especies que aumentan sus poblaciones son las comedoras de basura. El resto de los animales, sin excepción, resultan cada día más escasos. Mucho antes de que existiera la superabundancia que provoca el despilfarro de los humanos, algunos carroñeros se enfrentaban a la escasez. Los más grandes y agrestes siguen haciéndolo porque la muerte de animales de gran talla no es frecuente. Para los alimoches, el hallazgo de un cadáver puede convertirse en algo muy costoso. Estos buitres, por tanto, no rechazan la más mínima posibilidad de nutrirse. Pueden acudir a los cuerpos sin vida de animales voluminosos, pero con mayor frecuencia son pequeñas carroñas las que les permiten saciar su hambre. Allí donde el hombre no interrumpe o distorsiona los ciclos vitales, son los grandes herbívoros al morir quienes brindan su oportunidad a los necrófagos y a otros muchos carnívoros. Durante la noche es el zorro quien se ceba con un gamo muerto. Al día siguiente, el primer comensal es atípico. El águila real, en efecto, procura comer lo que ha matado ella misma. Pero el hambre tuerce a veces las inclinaciones naturales. Quien nunca falta en tan fáciles ocasiones de llenar el estómago son los córvidos y los milanos reales. Estas rapaces, siempre más carroñeras que cazadoras, procuran imponer su fuerza y tamaño frente a las pretensiones de las cornejas. Unos sustituyen a los otros, pues esta mesa está puesta para los devoradores de cadáveres más especializados. Los buitres dejan que otras especies de menor tamaño les precedan. Cuervos, urracas y milanos confirman con su presencia que ningún peligro acecha en las inmediaciones. Pero dada la señal de que todo está en orden, los enormes carroñeros se concentran sobre el lugar. Les guía exclusivamente su vista, siempre pendiente de las actitudes de sus congéneres. En el idioma de los buitres, que uno de sus compañeros descienda con las patas colgantes quiere decir que ha encontrado el deseado cadáver.
El buitre negro impone respeto a los comunes, aunque estos dominen numéricamente. Su especialidad es robar los mejores bocados del pico de los otros buitres. Aunque muy difícil de apreciar en medio de la confusión reinante, los buitres cuentan con un sistema de reparto equitativo. En realidad, los que más necesitan, más comen. Los hambrientos se muestran más agresivos y alejan con rápidas y violentas peleas a los que pueden esperar. Ahora se comprende por qué estas aves tienen la cabeza desnuda y el cuello tan largo. De ninguna otra forma podrían alcanzar el interior de los cadáveres, donde se encuentran las partes más nutritivas y blandas. Al mismo tiempo, el plumón de la cara se limpia más fácilmente que si lo manchado de sangre fueran plumas largas. Menos de una hora han necesitado los buitres para hacer desaparecer el cadáver de un gamo. Ahora solo queda un esqueleto con sus piezas esparcidas que todavía proporcionarán al quebrantahuesos el alimento necesario. Muchos de estos buitres transportan 2 o 3 kilos de carne en su buche, un peso que casi les impide volar. Aún así, no tardan en abandonar su momentánea dependencia del suelo, donde apenas quedarán huellas del gran festín. Vivir a expensas de la sangre, el fango, los excrementos, las basuras y los cadáveres resulta poco atractivo, pero mantiene el imprescindible equilibrio que todavía hace funcionar este mundo.